Quiero saludar ya a Juan Manuel López, diputado nacional, presidente de la Coalición Cívica. Gracias por atendernos esta noche. Juan Manuel López, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, queríamos escuchar tu mirada sobre lo que pasó hoy con Cristina Kirchner, ¿no? Esto de decir todos roban o todos robaron. Bueno, no se trata de si todos robaron, se trata, la que está siendo acusada hoy es ella. Está siendo acusada desde hace muchos años, desde el año 2008, como ella misma reconoce, por una denuncia de Elisa Carrió y que fue ampliando la coalición cívica, Lilita y muchas otras personas de nuestro partido, y que después fue ampliada, o mejor dicho, fue aportada a prueba que el Estado no entregaba cuando cambió la gestión del gobierno y Javier Iguacel se hizo cargo de Vialidad. Y hoy le toca, después de muchos años, solo una parte de la acusación de aquella vieja denuncia de asociación ilícita, que es la obra pública en Santa Cruz. La obra pública que en su propia provincia, en la provincia de Néstor Kirchner, en la provincia de sus hijos, ellos hicieron mal, no la terminaron, la hicieron con sobreprecio y usaron su provincia para robar, para enriquecerse a costa del dinero de todos los argentinos, porque eran fondos nacionales que ellos usaron desde el gobierno nacional, desde el Poder Ejecutivo Nacional, desde la Presidencia de la Nación, desde el año 2003 al año 2015. Robaron con la obra pública en Santa Cruz, robaron con los juegos de azar, robaron con las áreas petroleras, robaron con los fideicomisos de Venezuela, robaron con YPF, entre tantas otras cosas que denunciamos y que ahora en una parte le toca ir a juicio oral con jueces de la Constitución y fiscales de la Constitución. Todo lo contrario de lo que ella dice, porque quiso en estos días y en particular hoy a través de su defensa paralela en YouTube, decir lo contrario, ¿no? Que estaba condenada de antemano y que además no eran jueces de la Constitución. Claro, hasta ahora lo que la Fiscalía pudo probar es la corrupción en Santa Cruz, pero después queda toda una historia, ¿no?, de corrupción que recién enumerabas vos muy bien, que es enorme, ¿no? Y que además... Enorme. Y de muchos de esos temas zafaron con los años. O sea, Cristina, por estos mismos jueces, no el tribunal este en particular, pero por los jueces que tiene el Estado argentino, en muchos casos fue sobreseída, en muchos casos se le dictó la falta de mérito, en muchos casos las causas fueron archivadas y prescribieron, como el enriquecimiento ilícito sobre su esposo y sobre ella en algún momento. Hay infinidad de causas, algunas con algún avance importante, como el juicio de la obra pública en Santa Cruz, que probablemente, y la Argentina quiera y los jueces quieran, sea condenada, no solo ella, Julio De Vido, José López, el resto de los funcionarios de ese ministerio que crearon en el año 2003 para robar, porque ese ministerio no existía, lo creó Néstor Kirchner y lo puso a cargo a Julio De Vido para robar en un montón de áreas. Y hay muchas otras causas más, Otesur y los Sauces, que nos quedamos sin juicio oral el año pasado, a fin de año, y esperemos que Casación revierta esa decisión espantosa que tomaron hace un tiempo, que nos dejaron a los argentinos sin un juicio oral más. La ruta del dinero acá, un informe increíble del año 2013 de Jorge Lanata, que también Carrió llevó a la justicia, y otra cantidad de causas, el robo con los impuestos a los combustibles de Cristóbal López en la causa Oil Combustibles. Hay muchísimos casos de corrupción de Cristina, y ella no se banca que le toque en este ir a juicio oral, que le toque en uno ir a juicio oral, y que los fiscales le pidan una condena. Todavía no hay una condena. Ojalá la tengamos los argentinos antes de fin de año. Me gustaría escuchar tu mirada sobre algo bien político, ya no judicial, que para mí no tiene mucha discusión. Lo judicial es inevitable, digo, es obvio, inevitable. Lo mostramos, se contó, digamos, está todo, no falta nada. Es, digamos, una causa a la que no le falta de verdad nada, con lo cual es indiscutible judicialmente la corrupción. Pero quería preguntarte algo político. Yo la veía ahí a Cristina en el balcón, veía un grupo de gente abajo, un grupo de gente que va a la casa, algunos tweets, pero siento que está sola. Por más que Alberto Fernández mande un comunicado cuestionable, discutible, por más que muestremos esta imagen, recién le pedí a la producción esta imagen, que muestra mucha gente, ¿no? Ahí que llega, ponele audio, porque la escuchás y decís, wow, mirá esto. Moviliza gente, ¿no? Mirá.
Bueno, esto es lo que llamamos militancia política, pero a diferencia de otras oportunidades, incluso la historia alrededor de la denuncia de Nisman, Juan Manuel López, Cristina ahí tuvo el apoyo del Congreso de la Nación, sus propios legisladores. Yo la verdad que no vi poner la cara ni a gobernadores, ni a diputados, ni a senadores, solo a su núcleo chiquitito, ¿no? No sé, esa es mi mirada, por eso quería escucharte un poco a vos. Estoy de acuerdo, ella está sola. Julio De Vido decía ayer sobre el comunicado que sacó el presidente de la Nación, el gobierno, sin firma, decía como un libro de Soriano, triste, solitaria y final. Yo Sí. creo que Julio De Vido lo dice con mucha ironía eso, pero con mucha razón. Ella dejó sola a mucha gente, lo dejó solo a Julio De Vido, un gran ladrón, un gran corrupto, del que se evitaron, insisto, gracias a denuncias de Carrió, por ejemplo, que pueda comprar un pedazo de Petrobras, porque ese era el nivel de la corrupción, o que algunos empresarios amigos pudieran comprar empresas de telecomunicaciones importantísimas, o casinos que compraron en la Florida, en Estados Unidos. Mm. A esa gente que enriquecía sobre todo a su esposo, porque hay que ser justos, este modelo de corrupción no lo diseñó ella, lo diseñó un psicópata importante que era su esposo, que fue presidente de la Nación, que fue 3 veces gobernador de Santa Cruz e intendente de Río Gallegos, y ella continuó porque quiso. Uno dirá, bueno, porque no lo supo parar, otros dirán porque no quiso, otros dirán porque no pudo. Yo creo que lo quiso hacer porque ella es un adulto, como decía el fiscal, al que no le encontramos atenuantes, porque es una persona con sus plenas capacidades, que llegó a Sí. la primera magistratura de la Nación, es abogada, es decir, tiene un alto nivel de instrucción y decidió continuar un Se- nivel de robo del que se benefició ella y su Perdóname, familia. te hago un paréntesis ahí porque tengo un recuerdo tan fresco. Cuando en el 2007 ella va de candidata a presidenta, ella llega como un aire fresco a lo que era Néstor Kirchner, como diciendo, ahora viene alguien como más transparente, que, a pesar de que era la esposa, ¿no?, de Néstor Kirchner, vendía el incipiente kirchnerismo la llegada de alguien, bueno, que no tenía, digamos, las manchas de Néstor gobernador, ¿no? Ni tampoco la brutalidad que tenía Néstor para gobernar, ¿no? Y sin embargo fue peor después. Fue peor, me acuerdo perfecto de esa campaña. Ella se presentaba como una argentina que había estado en un hospital de campaña, creo que literalmente estas eran las palabras, como en una guerra, y que venía ella a traernos una Argentina de desarrollo, parecida a Sí. Alemania. Era una cosa muy institucional que trataba de presentar, y después, cuando asumió la presidencia, se especulaba, ¿debido seguirá siendo, cuando asuma Cristina la presidencia, Sí. el ministro de Planificación? Sí, siguió siendo el ministro de Planificación, y José López siguió siendo el secretario de Obras Públicas, y Barata, y todos los demás. En fin, siguió el modelo de corrupción tal cual ya había sido denunciado en nuestros informes de obra pública, y después en las denuncias penales que al año de asumir ella la presidencia de la Nación en el año 2008, 14 años atrás, se presentaron. Es decir, ella no solo por haber ayudado a gobernar Santa Cruz y por ir casi todos los fines de semana, volver a la provincia que la vio desarrollarse políticamente, sabía de todo no solo por las pruebas que están y no solo porque uno dice no podía no saber, porque conocía a esas personas, porque conocía su provincia y porque en lo que respecta a este juicio, conocía el lugar donde las obras públicas no se hacían, los hoteles que el empresario al que simulaban obras públicas para que no termine y para que las hiciera con sobreprecios, alquilaba sus propios hoteles. Hay tanta prueba y tanta historia y tanto que sanear institucionalmente que creo que ella tiene que entender que no hay nada que pueda hacer, Mm. que tiene que aceptar lo que le toque en este Ujú. juicio, que probablemente tenga que aceptar lo que le toque en los juicios que vengan, probablemente Notesur si se reabre, Sí. probablemente la ruta del dinero acá, si se animan los fiscales y los jueces a terminar de llevarla a juicio oral, y que lo que decidió hacer, que es robar, que es violar el Código Penal, está prescripto en el Código Penal, es decir, estaba escrito antes de que ella fuese funcionaria, estaba escrito en la Constitución que ella sancionó y que dice que los graves delitos dolosos que conlleven enriquecimiento serán equiparables a los delitos contra el orden institucional, y no hay nada que se pueda hacer. Nosotros todos somos adultos
somos responsables de nuestros actos y hay que aceptar lo que nos toque. Y ella escribió su destino, Yo lo te forjó. interrumpí y quería que cerraras ese concepto de si la ves sola o no políticamente, más allá de que puede, mirá, movilizar a toda la cámpora, a todos los empleados públicos de los municipios, todo lo que quieras mover, que es mucha gente, pero digo, políticamente, ¿te da esa impresión de, digo, insisto, más allá del comunicado del presidente, ¿no parece sola en este momento políticamente? Está sola y lo sabe, por eso la desesperación, por eso esa cantidad de nombres y de personas a las que señaló, que todo lo que tenga que ser investigado sea investigado. Lo que señaló ella también, señaló hasta a su propio esposo, Sí. porque sabe que está sola, porque sabe que un ciclo terminó y sabe que su ciclo político llegó a su fin, porque nada es eterno en el mundo y porque todos los ciclos políticos terminan y porque a medida que el final se acerca, las personas muchas veces, si sembraron odio, si sembraron resentimiento, quedan más solas que el resto de las personas que por ahí en realidad actuaron de buena fe y tratando de llevar el ¿Vos bien. crees Ella no lo que hizo y así va a terminar. su ciclo político terminó o crees que estos temas judiciales le dan fuerza, digamos, para ampliar la grieta, por ejemplo, y ser candidata el año que viene y buscar otra vez la bronca, el odio en la sociedad? Ella probablemente intente ser candidata a senadora en Santa Cruz o en la provincia de Buenos Aires, que son las dos provincias en las que tiene posibilidad de serlo, en una porque nació, en la otra porque tiene domicilio, y además porque las dos eligen senadores, o será candidata a diputada para tener fueros. Ella va a seguir el camino que siguió Carlos Menem, el otro expresidente que terminó condenado en alguna causa. Yo creo que va a tener una suerte un poco más triste que la de Menem, porque primero tiene que salir primero o segunda para tener esos fueros. Después tiene que además tratar de retener esa banca y que a medida en que haya condenas firmes no la desafueren sus propios compañeros senadores o diputados. Como le hicieron Pero a Debido, además, como le hicieron a Debido. como le hicieron a Debido en el 2017 y ella misma entregó, Debido hace ese tuit tan irónico y tan cierto al mismo tiempo porque en algún punto se está vengando, está pasando la factura. Cristina va a hacer todo para ser salvada, le va a quedar solo algunos votos de un núcleo duro y creo que es un final de ciclo no solo para Cristina, es un final de ciclo para el kirchnerismo. La Argentina tiene que salir el año que viene con elecciones libres, limpias y disputadas. Y digo limpias porque tiene que ser ojalá con boleta única, con un sistema de elección ejemplar y tienen que ser disputadas porque Juntos por el Cambio tiene que tener la mayor y mejor cantidad de ofertas de candidatos a presidente, pero además la fuerza, la consistencia y la rigurosidad para encontrarle a los argentinos una Sí. salida. ¿Qué Una salida que daño? intentamos construir y Sí. que de algún modo fracasamos, pero creo que aprendimos también mucho de eso. No, pensaba, qué daño hace el populismo? ¿Cuánto nos parecemos cada vez más a los países populistas? ¿Cuánto nos fuimos pareciendo cada vez más a Venezuela? ¿No lo ves lo ves nada más y simplemente cuando tenés que ir a comprar algo y tenés que llevar así un montón de billetes para pagar? ¿Cuánto nos fuimos pareciendo a esos países? ¿Y qué daño hace el populismo y la falta de alternancia política? Entender que los ciclos son administradores públicos, llegan 4 años, 8 años se hacen bien las cosas y se van a escribir libros, ¿no? 8 años máximo y después llega el turno de otros administradores. Pero esta idea que tuvo Néstor de permanecer eternamente en el poder, ¿no? Como decía en su momento su gente, ¿no? Cristina eterna. Néstor había soñado antes esa alternancia. Digo, fue tan dañino para la Argentina, es tan dañino para cualquier país, no solo para la Argentina. Por eso en el mundo civilizado no existe esto, ¿no? No existe gente que quiera poner a su esposa y después él, y después ella, y después él, y después ella, ¿no? No existe en el mundo porque no funciona. Ahí está el tuit que mencionabas de Julio Debido, que es brutal, ¿eh? El final sobre todo, dice su nota es como el título del libro de Soriano, Triste, Solitario y Final, termina ahí Julio Debido, criticando a Alberto Fernández un comunicado de apoyo a Cristina, pero que claro, como decíamos recién, se la ve sola. Así que nada, quería cerrar y escucharte, Juan Manuel López, con esta idea de la alternancia al poder, que es clave, que es fundamental. Concebirse Permitime, como administradores de la cosa pública por 8 años como máximo y se terminó. Permitime no solo coincidir, sino resaltar eso. Nosotros naturalizamos en un momento, por supuesto porque ella tiene cualidades políticas, nadie lo va a negar,
pero naturalizamos que un presidente ponga a su esposa de candidata a presidenta de vuelta, y eso no es normal. Y en la Argentina lo tomamos como algo normal. A mí siempre me pareció no solo anormal, muy poco sano para una democracia, Claro. porque el proyecto era eternizarse, era un mandato vos, otro mandato yo, y así seguir. En el medio él falleció y después en el 2015 perdieron las elecciones. Y nuestro aprendizaje, lo digo como coalición cívica y y también en representación de Juntos por el Cambio, porque no había una oposición unida, había una oposición fuerte en algunas personas que decían la verdad y que avanzaban en eso, pero nosotros aprendimos, Carrió y mucha otra gente, en decir, tenemos que fundar una fuerza política con diferencias, pero unida, para que haya alternancia. Eso es un valor en sí mismo. Por más que no hayamos podido lograr la reelección, la Argentina hoy tiene alternancia en el poder y otra fuerza competitiva. Tiene poderes independientes, un Congreso equilibrado, porque el año pasado, en el 2021, la oposición ganó la elección, porque trabajamos para que no amplíen la Corte y hay una Corte independiente. Entonces, sí nos parecemos a muchos países que fracasaron de manera espantosa con el populismo, pero tenemos una alternativa que muchos de esos países todavía no lo tienen, porque hay una oposición que discute de cara a la sociedad, que discute fuerte, pero que sabe que el valor es la alternancia y que este juicio tiene que ser un hito para que la corrupción, también como señaló Cristina, que hay corrupción, puede haber en otros partidos políticos, no solo en el kirchnerismo, no sea, como dice ella, un disciplinamiento, sino que sea un hito para cambiar para siempre, para que uno de los grandes problemas, la corrupción y la pobreza, se zanjen de una vez por todas, porque vamos a ser un país desarrollado que pueda crecer y que no necesite ni de planes sociales, ni de empresarios corruptos, ni de solo empleo estatal, sino que tenga un futuro de verdad. Gracias, Juan Manuel López, gracias por acompañarnos en Telenoche con tu mirada. Un saludo.